Pesadilla en el bosque de las almas perdidas. Hola, soy Alex, y hoy quiero compartir contigo la historia más aterradora que he vivido en mi vida. Esta experiencia ocurrió en una fría noche de octubre, durante la temporada de Halloween. Era una noche oscura y tormentosa, justo en la víspera de Halloween. El viento soplaba con ferocidad, haciendo crujir las ramas de los árboles como si fueran huesos rotos. Mi amigo, Tom, y yo habíamos decidido hacer algo emocionante esa noche. Aunque lo que encontramos en el bosque de las almas perdidas fue mucho más de lo que habíamos anticipado. El bosque había sido el epicentro de innumerables leyendas urbanas a lo largo de los años, historias sobre almas atormentadas y espíritus vengativos. Pero, como jóvenes audaces que éramos, decidimos aventurarnos en la oscuridad y explorar la verdad detrás de esos cuentos. Llevábamos linternas, cámaras y un sentido de intriga que nos hacía sentir invulnerables. Cruzamos la entrada al bosque, y en el momento en que nuestros pies tocaron el suelo cubierto de hojas crujientes, supe que estábamos siendo observados. Una sensación de malestar se apoderó de mí. Mientras avanzábamos por el sendero sombrío, las hojas crujían bajo nuestros pies y los árboles se cerraban como puertas detrás de nosotros. El viento aullaba, y el sonido era como susurros escalofriantes que parecían decir nuestro nombre. Pero decidimos seguir adelante, ignorando la voz interior que gritaba advertencias. Después de caminar durante un tiempo que pareció eterno, llegamos a un claro en el bosque. En el centro, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Era una especie de altar extraño, hecho de piedra antigua y cubierto de símbolos arcanos. Velas apagadas rodeaban el altar, y en el centro había una máscara de cerámica. Parecía antigua y estaba adornada con decoraciones siniestras. Tom y yo intercambiamos miradas nerviosas. ¿Quién había estado aquí? ¿Y por qué habrían dejado esto detrás? No teníamos respuestas, pero la inquietud creció en nosotros como una sombra alargada por la luna llena. Decidimos documentar nuestra descubierta con la cámara, pero cuando Tom trató de encenderla, la batería estaba completamente agotada, a pesar de que la habíamos cargado antes de salir. La paranoia comenzó a apoderarse de nosotros mientras mirábamos la máscara en el altar. Fue entonces cuando escuchamos un susurro tenue. Al principio, no podíamos discernir lo que decía, pero poco a poco, las palabras se hicieron más claras. «Ven, ven a mí», repetía una voz suave pero inquietante. Nos dimos la vuelta, buscando la fuente de la voz, pero solo encontramos la oscuridad espesa del bosque. Sin embargo, estábamos decididos a descubrir la verdad detrás de ese misterio. Avanzamos más profundamente en el bosque, siguiendo el sonido de la voz. Las ramas se cerraban detrás de nosotros, como si el bosque mismo nos impidiera salir. Y entonces, en medio de la oscuridad, vimos una figura. Era una figura encapuchada, alta y esbelta, con una máscara similar a la que habíamos visto en el altar. La máscara era blanca, pero las cuencas de los ojos estaban vacías, solo un abismo oscuro donde deberían estar los ojos humanos. La figura se movía de manera inhumana, como si flotara sobre el suelo. Nuestros corazones latían con fuerza mientras la figura se acercaba lentamente. Susurros macabros escapaban de la máscara. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados, en medio de un bosque embrujado, con algo que no era de este mundo. Sin previo aviso, la figura se abalanzó sobre nosotros. Gritamos y corrimos, tropezando y cayendo en la oscuridad. El bosque parecía tener vida propia. Las ramas se retorcían para atraparnos mientras luchábamos por escapar. La voz seguía susurrando en nuestros oídos, prometiendo una eternidad en el bosque de las almas perdidas. Finalmente, logramos salir del bosque, pero la figura no nos persiguió más. Nos encontramos en el mismo lugar donde habíamos entrado, como si nunca hubiéramos avanzado. La noche estaba en calma, el viento había cesado, y la luna llena brillaba en el cielo. Nos miramos, sin aliento y aterrados, sin comprender completamente lo que había sucedido. Habíamos escapado de algo que no debería existir en el mundo real, algo que solo debería vivir en las pesadillas. Desde entonces,
el bosque de las almas perdidas ha permanecido en mi mente como una pesadilla recurrente. Nunca volvimos allí y nunca hablamos de lo que vimos esa noche. Pero sé que el espíritu vengativo que encontramos sigue acechando en la oscuridad, esperando a que alguien más se atreva a entrar en su reino de terror. El resplandor en la niebla de Halloween. Hola, soy Sara, y hoy quiero compartir contigo la historia más aterradora que he experimentado en mi vida. Esta pesadilla tuvo lugar en una fría noche de octubre, en pleno Halloween, y aún siento escalofríos al recordar lo que sucedió. La historia que te contaré ocurrió en mi pequeño pueblo, donde Halloween es tomado muy en serio. Las calles se decoran con calabazas, esqueletos y espantapájaros, y los niños esperan con ansias el famoso desfile nocturno, en el que los residentes locales compiten para ver quién puede crear el disfraz más espeluznante. Era una noche fría y brumosa, la víspera de Halloween. La niebla se arremolinaba alrededor de las casas, añadiendo una atmósfera misteriosa al ambiente. La luna llena iluminaba el cielo, arrojando una luz pálida y fantasmal sobre las calles del pueblo. Había estado ocupada durante todo el día, ayudando a decorar la casa de mi familia para la gran noche. Mi hermano menor, Jake, no paraba de hablar sobre lo emocionado que estaba por el desfile de disfraces. Y yo también estaba ansiosa por la diversión, pero sabía que algo inusual estaba en el aire. Cuando llegó la noche, las luces parpadeantes y los chillidos de los niños llenaron las calles mientras comenzaba el desfile. Jake lucía un espeluznante disfraz de esqueleto, y yo llevaba un vestido de bruja con una máscara de calabaza. Era una noche típica de Halloween, llena de risas y caramelos, pero algo en mí sentía que algo no estaba bien. Al terminar el desfile, decidimos regresar a casa y disfrutar de una noche de películas de terror y dulces. Sin embargo, mientras caminábamos por las solitarias calles del pueblo, una densa niebla comenzó a envolvernos, haciéndonos perder de vista la casa. La luna llena desapareció detrás de las nubes, dejándonos a oscuras. Jake se aferró a mi mano, asustado, mientras intentábamos orientarnos en medio de la niebla. La visibilidad era prácticamente nula, y el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Lo que sucedió a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. De repente, una figura apareció en medio de la niebla. Era alta y esbelta, con una capa negra ondeando a su alrededor. Lo más espeluznante de todo era que llevaba una máscara de calavera que parecía fusionarse con su rostro, como si fuera parte de él. La figura se acercó lentamente, y en la palidez de su máscara pude ver la malévola sonrisa que se escondía detrás. Jake y yo retrocedimos, pero parecía que la niebla nos había atrapado en un mundo de pesadilla. La figura se movía con una gracia sobrenatural, como si flotara en el aire, acercándose cada vez más. Sus ojos, inyectados de sangre, parecían arder con un fuego oscuro y retorcido. Sin previo aviso, la figura habló con una voz que heló mi sangre. «Bienvenidos a mi dominio», dijo. «Hoy es Halloween, el día en que las puertas entre los mundos se abren y yo he venido a reclamar lo que me pertenece». La voz se deslizó por mi espina dorsal como una serpiente venenosa. Jake y yo intentamos huir, pero la niebla parecía cerrarse a nuestro alrededor, atrapándonos en un laberinto de oscuridad. La figura nos perseguía implacablemente. Su risa resonaba en nuestros oídos como el eco de un sueño recurrente. Finalmente, encontramos una pequeña casa abandonada en medio de la niebla. Desesperados, entramos en busca de refugio, pero lo que encontramos en su interior hizo que nuestros corazones se detuvieran. En el centro de la sala, rodeado de velas parpadeantes, había un altar macabro. Sobre el altar yacía un libro antiguo, cubierto de polvo y con páginas amarillentas. Las palabras en el libro estaban escritas en un lenguaje que nunca habíamos visto antes, pero parecía irradiar un poder oscuro y siniestro. La figura se acercó lentamente al altar y comenzó a recitar palabras incomprensibles. La casa tembló y las sombras se retorcieron en las paredes mientras el mundo a nuestro alrededor se volvía aún más oscuro y distorsionado. Sentimos una presencia siniestra acechando en las sombras, como si el mismísimo infierno se hubiera desatado. Jake y yo nos aferramos el uno al otro, sintiendo que estábamos al borde de la locura,
La figura se volvió hacia nosotros y dijo: «Estáis atrapados en mi mundo de pesadilla y nunca podréis escapar». Entonces, con un gesto, nos arrojó hacia las sombras. Caímos en un abismo de oscuridad, sin fin y sin esperanza. La niebla nos envolvió y los susurros malévolos llenaron nuestros oídos. Era como si hubiéramos cruzado el umbral hacia un lugar más allá de la realidad, donde los horrores acechaban en cada esquina. No sé cuánto tiempo pasamos atrapados en ese lugar. Cada momento se sentía como una eternidad de tormento y sufrimiento. Pero finalmente, la niebla se disipó y nos encontramos de nuevo en el pueblo, justo donde habíamos comenzado. Había amanecido y la niebla se había desvanecido, dejando atrás un paisaje bañado por la luz del sol. Jake y yo estábamos aterrados, pero al menos habíamos regresado. O eso pensábamos. A medida que pasaron los días, comenzamos a notar que algo había cambiado. El pueblo ya no era el mismo. La gente parecía distante y temerosa, como si supieran algo que nosotros no. Jake y yo también habíamos cambiado. Teníamos pesadillas cada noche, sueños de sombras y máscaras macabras. Pero lo peor de todo fue que la figura nos seguía. La veíamos en las sombras, en la niebla, siempre observándonos con sus ojos ardientes y su máscara de calavera. Nos había arrastrado a su mundo de pesadilla y no podíamos escapar de su influencia. Hasta el día de hoy, Jake y yo vivimos con el temor de que la figura regrese por nosotros. Halloween ya no es una celebración alegre en nuestro pueblo. Es una noche de terror y paranoia. Las máscaras y los disfraces ya no son simplemente divertidos. Son una maldición que nos persigue. Así que, si alguna vez te encuentras en un pueblo envuelto en niebla en Halloween, ten cuidado con lo que puedas encontrar. Puede que te encuentres con la figura, con sus ojos ardientes y su máscara de calavera, y te arrastre a su mundo de pesadilla. Y una vez que entres en ese mundo, puede que nunca vuelvas a salir. Esta ha sido mi historia, una experiencia que ha dejado una marca indeleble en mi alma. Espero que te haya asustado lo suficiente como para pensar 2 veces antes de aventurarte en una noche de Halloween, en un lugar donde la niebla se cierne como un manto oscuro. El espejo del pasado. Hola, soy Daniel, y te invito a adentrarte en una experiencia que nunca podré olvidar. Esta historia ocurrió durante una gélida noche de octubre, en plena temporada de Halloween, y te aseguro que te hará dudar de la realidad y cuestionar lo que puede ocultarse tras los espejos. Vivía en un pequeño pueblo que llevaba a cabo una celebración de Halloween como ninguna otra. Las calles se decoraban con calabazas iluminadas y espantapájaros aterradores. Los lugareños competían por el título del mejor disfraz de Halloween, y la rivalidad era feroz. Siempre he tenido una inclinación por lo sobrenatural, lo paranormal y lo misterioso. Halloween era mi época del año favorita, y no había manera de perderme el desfile de disfraces que organizaba el pueblo. La atmósfera era mágica y ligeramente inquietante. Esa noche decidí disfrazarme de cazador de fantasmas, con una cámara en mano y linternas en mi cinturón. Había preparado un traje lleno de artilugios para cazar a los espíritus. Pero lo que ocurrió más tarde esa noche superó cualquier cosa que hubiera imaginado. El desfile transcurrió sin problemas, lleno de risas y disfraces espectaculares. Después de la celebración, algunos amigos y yo decidimos explorar una casa abandonada en las afueras del pueblo. La casa era famosa por ser embrujada, y era una tradición local aventurarse allí durante Halloween. Las ventanas rotas y la estructura en ruinas añadían una atmósfera escalofriante al lugar. La luna llena iluminaba la casa con una luz fantasmal mientras ingresábamos. Mis amigos y yo nos reíamos y bromeábamos, pero algo no estaba bien. El aire dentro de la casa era pesado y los silencios eran incómodos. Después de recorrer varias habitaciones, encontramos un espejo antiguo en uno de los pasillos. Estaba cubierto de polvo y desgastado por el tiempo, pero aún conservaba un brillo inusual. Mientras me acercaba al espejo, una extraña sensación de ser observado me invadió. Cuando me miré en el espejo, mi reflejo no era lo que esperaba. Mis ojos, por un instante, brillaron con un resplandor sobrenatural, y mi imagen pareció distorsionarse. El espejo se llenó de un brillo inquietante,
y antes de que pudiera reaccionar, fui absorbido por su superficie. Caí en un mundo extraño y aterrador. El entorno estaba bañado en una luz pálida y difusa, como si todo estuviera sumido en un perpetuo atardecer. El paisaje era un reflejo distorsionado de mi propio pueblo, lleno de sombras y criaturas inquietantes. La casa abandonada, que acababa de explorar, se encontraba frente a mí, pero estaba rodeada de niebla y distorsionada de una manera que me resultaba difícil de explicar. La sensación de ser observado persistía, como si algo oscuro me acechara en las sombras. Decidí regresar a la casa y buscar una salida. Sin embargo, no importaba cuánto caminara, la distancia entre la casa y yo nunca parecía acortarse. Me sentí atrapado en un bucle interminable, y la sensación de desesperación crecía con cada paso que daba. Las sombras se movían a mi alrededor, y los susurros ininteligibles llenaban el aire. Una presencia maligna parecía acecharme, como si el mundo mismo quisiera devorarme. Mi cámara y mis linternas no funcionaban en este lugar, dejándome completamente a merced de la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, llegué a un punto de no retorno. Una figura espectral se alzó ante mí, con ojos vacíos y un rostro distorsionado. Susurros ininteligibles se convirtieron en risas siniestras, y su presencia envolvía mi mente en una niebla oscura. La figura se acercó lentamente, y su mano extendida parecía emanar un frío glacial. Sabía que no había escapatoria. Cerré los ojos esperando lo peor, pero en lugar de sufrir un destino horrible, me encontré de nuevo frente al espejo. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba mi reflejo, que parecía inmutable. Había vuelto a la casa abandonada, como si mi aventura en ese mundo distorsionado nunca hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Los rasguños y moretones que cubrían mi cuerpo eran reales, y mi ropa estaba rasgada y desgarrada. Mis amigos me miraban con asombro y miedo, sin entender lo que había sucedido. Intenté explicarles mi experiencia, pero no parecían entender. A medida que pasaron los días, me obsesioné con el espejo y su poder sobrenatural. Comencé a investigar su historia y descubrí que la casa abandonada había sido propiedad de un mago oscuro hace siglos. El espejo era una puerta a otros mundos, un portal a la oscuridad. Desde entonces, he vivido con el temor de que el espejo y el mundo distorsionado que esconde aún estén ahí, esperando, acechando detrás de cada reflejo. Y mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sentir que algo oscuro me observa desde el rincón de la habitación, esperando su oportunidad para arrastrarme de nuevo a su mundo. Esta ha sido mi historia, una experiencia que me persigue y me hace cuestionar la realidad que nos rodea. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a un espejo en una noche de Halloween, ten cuidado con lo que pueda acecharte en su reflejo. Puede que te arrastre a un mundo distorsionado, donde las pesadillas se vuelven realidad. Hasta la próxima, y que tengas dulces sueños. Si es que puedes dormir después de escuchar esta historia.